plantear, que son el lugar de las empresas solidarias en este sentido, ¿no es verdad? Y entonces acá tenemos cuáles son los retos y cuáles son los desafíos. Realmente saber qué es la atención primaria y saber que en un país tan heterogéneo como Colombia la atención primaria tiene principios, tiene elementos, tiene conceptos, pero aplicabilidades y demostraciones operativas diferentes, variables en todos los sitios. Entonces, eso es absolutamente fundamental para entender la heterogeneidad del país. Esta gráfica es para señalar que la atención primaria no es para lo que nosotros normalmente tenemos acá, que es la población que vemos. Nuestra responsabilidad es toda la población, toda. Y la primera responsabilidad y la primera actividad fundamental de un sistema de salud basado en atención primaria es el conocimiento de la población, la identificación de los riesgos, etc. Entonces, la conclusión es obvia. Nosotros tenemos que conocer la población afiliada completamente. En esta gráfica, simplemente para mostrar cómo de 1000 personas en la población, esta es una gráfica del año 61, rescatada en el 97 y muy movida en relación con todo el problema de niveles de atención. Nosotros realmente trabajamos con este segmento de la población y todo esto es nuestra responsabilidad. Entonces el llamado a la atención es exactamente ese. Ahora, vamos a obviar esta diapositiva porque va a insistir sobre eso. Acá en esta, que se la recomiendo que la miren con cuidado posteriormente cuando revisen esto, estarían un poco las diferencias entre el pasado de los servicios de salud y lo que debe ser el futuro. No me voy a detener en esa más allá. Pero una invitación es a que consideremos la atención de salud realmente como un proceso. Y ese proceso se inicia en la periferia, se inicia acá y se apoya en estas otras estructuras. Entonces, de nuevo, la importancia es ese primer contacto. Eso que nosotros llamamos pomposamente el primer nivel, pero que no existe realmente en Colombia desde el punto de vista de capacidad resolutiva. Acá el llamado en general a decir, mire, la atención primaria es el centro y nada más, no quiero señalar más tampoco. Las tres últimas diapositivas que vamos a revisar son una invitación a que pensemos en qué significa reorganizar ese primer contacto. Y acá lo que estamos, esta es una gráfica tomada, nosotros no somos únicamente los que tenemos ese tipo de problema. Esta es una gráfica tomada de un informe cuando comenzó todo el movimiento de la atención primaria en los países europeos. Y entonces acá aparece lo que nosotros tenemos en este momento, que la población tiene que buscar los servicios. Realmente la atención primaria de la salud significa una unidad que conduzca la atención, que la racionalice y que sea realmente el núcleo de donde se irradian todas, de acá se coordina. La cosa no es, señora, vaya que le hagan el cuadro hemático, señor, vaya que buscar el servicio de tal o cual cosa. No, nosotros y los que trabajemos en la atención primaria somos agentes de la población y tenemos que hacer toda esta coordinación. Y la última gráfica que quiero presentarles se refiere a lo que puede ser la función de las entidades aseguradoras, como el caso de ustedes, pero también todas las aseguradoras en general, con respecto a cómo coordinar la red y cómo actuar. Allá en el fondo están todos esos elementos que tienen que ver con la atención de la salud y todo lo demás, pero la responsabilidad sigue siendo de los aseguradores en cuanto a garantizar la prestación de los servicios y a canalizar apropiadamente la acción y los recursos. Hay 2 o 3 diapositivas más, no quiero irme más allá con el tiempo. Estas diapositivas van a quedar con las siguientes, van a quedar para que ustedes tengan la amabilidad y la oportunidad de revisarlas. La invitación muy cordial entonces es a que pensemos sobre los elementos que son fundamentales
en términos de la atención primaria y lo podamos desarrollar apropiadamente. Muchas gracias por la atención y muy complacido estar con ustedes. Muchas gracias al doctor Castellano. Gracias al doctor Castellano por su intervención tan valiosa. Vamos a dar paso a la sesión de preguntas y respuestas. Doctor, si puede hacerse acá para yo con este… Ah, ok. Levanten la mano las personas que tienen preguntas para el doctor Castellanos. Doctor Castellano, pues de antemano lo felicito porque de verdad conoce y maneja muy bien el tema. A ver, el tema de atención primaria en salud es un tema muy bonito que realmente permite llegar a las comunidades más aisladas y algunos sectores pues marginados que se consideran marginados del Estado. La pregunta mía es cómo articular estos procesos de atención primaria en salud desde las empresas promotoras desde las ESES con los demás actores del sistema, entes territoriales, hospitales, ¿sí? Es como la inquietud que me queda, porque nosotros tenemos una forma de actuar o de accionar con estos actores. Entonces sí me gustaría que me aclarara esa parte para nosotros pues tener luz verde y direccionar obviamente este proceso en cada una de las empresas que estamos representando. Muchas gracias por muchas gracias por la pregunta porque realmente es muy procedente. Yo traté rápidamente de hacer referencia a algo que es absolutamente fundamental, la responsabilidad de conducir la red de servicios, de configurar la red funcional de servicios, es de los aseguradores. Y esa, además de que es responsabilidad, es una prerrogativa y un espacio de actuación muy importante, porque le permite realmente al asegurador seleccionar dónde están los elementos de calidad para otorgar y garantizar la prestación de un buen servicio a sus afiliados. En la sesión de ayer se planteó algo en relación con lo que usted señalaba con mucha propiedad, que son las responsabilidades de los entes territoriales. Yo lo voy a decir con todo respeto y simplemente reconociendo cómo es la evolución. No hay que esperarse a que los entes territoriales encuentren la solución de esto, no, hay que buscar la manera de ir y construir con ellos, y claro, no los vamos a desconocer, pero saber que los entes territoriales se van a demorar, el propio ministerio se demora un poco, porque tiene que mirar para todo el país, y el país es muy heterogéneo, entonces inclusive las normas que salgan al respecto del ministerio, pues se van a tener que interpretar localmente, o si no se quedan obsoletas, y eso lo conocemos, sabemos. Entonces es muy importante que esa vinculación, por ejemplo, y ustedes trabajan en unos espacios institucionales muy importantes, que son los municipios. En el municipio, trabajar con el alcalde, trabajar con el director de planeación es absolutamente fundamental. Y cuando hablamos de capacitar y formar a quienes intervienen en la salud, una propuesta muy cordial es que ustedes consideren al auspiciar programas de formación y de capacitación del personal, cómo se trabaja con el alcalde, con el presidente del consejo, con el personero, con el director de planeación. El director de planeación, idealmente nosotros deberíamos ayudarle a que se convierta en un gerente social, porque es el que maneja todos los programas fundamentales de protección social, de apoyo social, etcétera, pero también los programas ambientales, también el agua, el saneamiento ambiental, etcétera. Entonces, trabajar con ellos es absolutamente fundamental. No sé si le estoy
le estoy contestando, pero la sugerencia muy cordial, por supuesto, pero también muy clara, es no esperemos a que los entes territoriales tomen la iniciativa en materia de las redes de prestación de servicios y de atención primaria, porque podemos ayudarles, ustedes pueden ayudarles como directivos de sus entidades. Entonces, hay que buscar esto y estimular los programas de capacitación fundamentalmente en todos los niveles en ese sentido. Paso, simplemente les menciono que hay un programa de la Organización Panamericana de la Salud que está trabajando en este momento con el Ministerio de Salud hoy, y que va a ser un elemento que apoye todas esas actividades de capacitación y de estrechamiento de las relaciones con los entes territoriales. A ver, doctor Castellano, muchas gracias por su exposición, de verdad que muy ilustrativa. Usted, como vio la exposición, que comparto con usted la claridad y la seguridad con la que la señora Zaida nos exponía, usted se da cuenta que entonces estas empresas no son ignorantes del tema. Ellos nacieron con la atención primaria, eso es importante que en el sistema esté claro, pero siempre nos hemos enfrentado a un problema, y es el modelo de prestación. Para poder identificar riesgos, identificar el paciente todavía en la fase presintomática, identificar el paciente que no demanda, se necesita la búsqueda activa, y nosotros, por la obligatoriedad de contratar con el 60%, y por la facilidad que hay, mejor dicho, generalmente se contrata ese porcentaje mayormente con el primer nivel, que no tiene un modelo de prestación dirigido a la atención primaria. Entonces la obligación nos la van a poner a nosotros, como que tenemos que implementar atención primaria, pero de la mano de la exigencia del 60% y con un modelo de prestación que no se armoniza con la atención primaria, nos va a quedar muy difícil. Entonces, o quitan el 60% o modifican la capacidad extramural de los prestadores, que Zaida lo decía muy bien, hay prestación intramural y hay extramural, la que nosotros hacíamos, y eso realmente se fue perdiendo. ¿Cómo cree usted que podemos hacer para armonizar esas exigencias, o necesariamente tenemos que seguir peleando porque nos quiten ese 60%? ¿Cuál sería su sugerencia para poder implementar este sistema que ya pues es obligado en el país? Gracias, doctora. Yo creo que usted está llamando la atención sobre una cosa también muy importante. Primero, déjeme recordar lo siguiente. ¿Por qué aparece el 60% como una norma de contratación, que antes fue menos? Yo era el 30 o 40, ¿no es cierto? Mire, lo que pasó, y esto hay que decirlo con toda la claridad y tenerlo claro, porque ese es el devenir, así hemos vivido y así hemos evolucionado, pero también estamos reflexionando. La reforma no fue solamente una reforma colombiana, es decir, la ley 100, la reforma del 93, fue el resultado en Colombia de toda una tendencia mundial. Eso lo sabemos, pero que en Colombia tuvo expresiones mucho más marcadas que en el resto del continente americano, mucho más marcadas inclusive que la de Chile, que fue bastante radical. Entonces, la más radical de todas fue la reforma nuestra, que realmente produjo todos estos fenómenos que nosotros todos conocemos, y que bueno, en este momento no es simplemente para llorar sobre la leche derramada, no, es para reconocer que ese fue un momento y que así evolucionó. ¿Qué ocurrió con la reforma? Ocurrió que se invirtieron las proporciones de la oferta pública y la oferta privada de servicios. Antes del año 93, nosotros teníamos una oferta pública con deficiencias, con limitaciones y todo,
del 70% de la oferta de servicios era la oferta pública y el 30% era oferta privada. Oferta privada muy selectiva para los grupos. Ustedes recuerdan cómo era el sistema nuestro: 3 segmentos, un segmento privado, un segmento de los seguros sociales y el segmento de la asistencia pública. Eso era, ¿no es cierto? Pero teníamos una oferta pública del 70%. Con la reforma se invirtió el asunto a tener un 30% o menos del 30% de la oferta de servicios en el sector público y el 70 o 75% de oferta privada. El 60%, llegar al 60% fue un esfuerzo para recuperar presencia de la oferta pública, cuando empezamos a recoger un poco las velas de todo lo que nos había ocurrido anteriormente. Entonces, en este momento, ¿cuál sería? Sí, el ministro ayer lo dijo, hay un esfuerzo por recuperar la oferta pública. Él lo habló en relación con los hospitales y nos mostró 5 hospitales en los cuales se están haciendo esfuerzos por recuperarlo, pero que eso se va a hacer. Entonces, lo que yo creo que es fundamental es rescatar parte de la oferta pública, parte de la oferta de servicios, es rescatar y fortalecer el primer nivel, el primer contacto con la población. Y ahí se deben, esas unidades que tratamos de mostrar ahí gráficamente, es lo que habría que buscar a través de la contratación. Cómo realmente se logra que esos centros de salud, que esas unidades con las cuales ustedes contratan, realmente respondan a lo que deben ser, que tengan una capacidad de por lo menos, las cifras en general que pueden variar entre el 70, 75, 80 hasta el 90%. Hay países que tienen 90% de las posibilidades de solucionar situaciones de salud. Ahí, el primer contacto. Entonces, a través de la contratación yo creo que se puede lograr estimular, y es buscar socios simplemente, buscar socios y no contratar si no se dan las condiciones que nosotros necesitamos para garantizarle a la gente la prestación de sus servicios. Ese es el punto. Entonces, en eso ustedes tienen la sartén por el mango, perdónenme. Entonces hay que usarla, hay que usar las herramientas. Ustedes van a contratar, entonces ustedes exigen que la red de servicios, porque es que mire, el cuento de la red de servicios es muy importante entenderlo. No es red, esa no es única, es que son diferentes redes de servicios. Una red puede ser los servicios básicos, pero si ustedes van a hablar de atender partos, la red es otra. Si ustedes van a hablar de hacer cirugías, dependiendo del tipo de cirugía, la red es otra. Porque una cosa es tener una red para manejar la cirugía del aparato digestivo, pero también hay que tener, garantiza que yo tengo cirugía para ganar, una red para atender los problemas de oído, de los ojos, del tiroides, etc. Entonces, la red es un conjunto y eso ustedes tienen la posibilidad de seleccionarlo y tienen la posibilidad de estimularlo. De tal manera que no es, que la red es su propiedad y es una concepción funcional y ustedes son quienes determinan cuáles son los sitios con los cuales pueden contratar y a cuáles pueden llevar a que se asocien para cumplir los fines que ustedes necesitan. Entonces yo creo que, doctora, una herramienta fundamental es la contratación ahí realmente. Y ese sería, hay muchas cosas que hacer y formar el personal, eso es absolutamente fundamental. Muchas gracias, doctor Castellanos.